Así que dice así, Lucas 22, 63, del 23 al 25. Los hombres que tenían a Jesús bajo custodia se burlaban de él y lo golpeaban. Le vendaron los ojos y le preguntaban, adivina, ¿quién es el que te ha golpeado? También decían muchas otras cosas contra él, blasfemando. Como se hizo de día, se reunió el concilio de los ancianos del pueblo, tanto los principales sacerdotes como los escribas, y llevaron a Jesús ante su concilio, diciendo, si tú eres el Cristo, dínoslo. Pero él les dijo, si se los digo no creerán, y si les pregunto no responderán. Pero de ahora en adelante, el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Ustedes dicen que yo soy, les respondió Jesús. Y ellos dijeron, ¿qué necesidad tenemos ya de testimonio? Pues nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca. Saltamos al capítulo 23. Toda la asamblea de ellos se levantó y llevaron a Jesús ante Pilato y comenzaron a acusar a Jesús diciendo, hemos hallado que éste pervierte a nuestra nación, prohibiendo pagar impuestos al César y diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Pilato preguntó a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, le respondió Jesús. Entonces Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la multitud, no encuentro delito en este hombre. Pero ellos insistían diciendo, él alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Cuando Pilato oyó esto, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que Jesús pertenecía a la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que también estaba en Jerusalén en aquellos días. Al ver Jesús a Herodes se alegró en gran manera, pues hacía mucho tiempo que lo quería ver, por lo que había oído hablar de él y esperaba ver alguna señal que él hiciera. Lo interrogó extensamente, pero Jesús nada le respondió. Los principales sacerdotes y los escribas también estaban allí y lo acusaban con vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados, después de tratar a Jesús con desprecio y burlarse de él, lo vistieron con un espléndido manto. Después Herodes lo envió de nuevo a Pilato. Aquel mismo día Herodes y Pilato se hicieron amigos, pues antes habían estado enemistados el uno con el otro. Pilato convocó a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo y les dijo, me han presentado a este hombre como uno que incita al pueblo a la rebelión. Pero habiéndolo interrogado yo delante de ustedes, no he hallado ningún delito en este hombre de las acusaciones que hacen contra él. Ni tampoco Herodes, pues nos los ha remitido de nuevo, ya que nada ha hecho que merezca la muerte. Por tanto, lo voy a castigar y después lo soltaré. Y tenía obligación de soltarles un preso en cada fiesta. Pero todos ellos gritaron a una, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Barrabás había sido echado en la cárcel por un levantamiento ocurrido en la ciudad y por homicidio. Pilato, queriendo soltar a Jesús, les volvió a hablar, pero ellos continuaban gritando, crucifícalo, crucifícalo. Y les dijo por tercera vez, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho este? No he hallado ningún delito digno de muerte, por tanto lo castigaré y lo soltaré. Pero ellos insistían pidiendo a grandes voces que fuera crucificado y sus voces comenzaron a predominar. Entonces Pilato decidió que se le concediera su demanda y soltó al que ellos pedían, al que había sido echado en la cárcel por insurrección y homicidio, pero entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Imagina que ahora mismo irrumpen aquí los federales, la policía, y se llevan esposado a cualquiera de ustedes, aquí enfrente de todos, delante de todos. Y comienza toda una jornada en la cual a usted se le están imputando crímenes que usted no ha cometido. ¿Qué haces? ¿Cómo responde? Ya que quizás ha sido una confusión. ¿Cómo responde? Ya que tú eres inocente. ¿Qué acciones tomarías?
¿En cuántas redes hubieras posteado? ¿A cuántos grupos hubieras movido con tal de demostrar tu inocencia? El primer pensamiento que yo tengo cuando pienso que esto pudiera ocurrir, digo, ok, tranquilo, tiene que hacerse justicia porque esto no es correcto. Yo no he hecho nada. Y aunque esta historia que te cuento, este caso hipotético que te cuento, es extremadamente injusto, el juicio más injusto sobre la historia de la tierra, humanamente hablando, es este que acabamos de leer nosotros, que le hicieron a Jesús. No solo porque estaban juzgando a alguien que no había cometido el delito que decían, sino porque estaban juzgando a alguien que no había cometido delito alguno en su vida. Alguien que era inocente completamente, el único en la tierra que podía decir, no tengo ni una multa de cámara de tránsito. Alguien que verdaderamente por ningún lado podían tomarle. Alguien que ni con pensamientos había fallado a la ley de Dios. Estaba siendo juzgado el juez del mundo. Y el Salvador, siendo inocente, fue interrogado, fue despreciado, fue condenado y no se defendió. Usted ha leído todo este texto y ha escuchado varias veces a decir, este hombre es inocente. Están diciendo los mismos que le están juzgando. Él es inocente, no hay nada en él como para condenarle. Y Jesús está allí, Él no ha abierto la boca, Él no ha emitido una palabra para defenderse. Y en esta tarde, en este pasaje tan extenso, yo simplemente te quiero compartir 2 lecciones acerca de este juicio tan injusto. 2 lecciones acerca de este juicio más injusto que se ha realizado humanamente sobre la tierra. Y esta es la primera. Aquellos que obstinadamente han sido sus enemigos, juzgándole, llegará el día que tendrán que comparecer ante Él como el juez de la tierra. Aquellos que han querido pugnar contra Él, aquellos que han querido obstinadamente hacerse sus enemigos, aquellos que le han juzgado, aquellos que se han puesto sobre Jesús como juez, va a llegar un día que van a tener que estar delante de Él y Él como juez. Y para entender toda esta historia necesitamos recopilar un poco sobre lo que nos cuentan los 4 evangelios acerca de esto, acerca de este juicio, o mejor dicho, acerca de estos juicios. Porque si vamos a la exactitud, este juicio fue desarrollado en 6 fases. 3 religiosas en la madrugada después que fue apresado en el Monte de los Olivos ante los dirigentes judíos, y 3 civiles que las acabamos de leer nosotros aquí: Pilato, Herodes y de regreso a Pilato. Jesús compareció ante el sumo sacerdote para un interrogatorio preliminar, algo que era ilegal. Luego ante el Sanedrín completo en la madrugada. Y otra vez en este mismo concilio, justo antes del amanecer. Después de este juicio de Pilato que estuvimos viendo aquí, después la comparecencia ante Herodes, que también le juzgó, y por último cuando regresó a Pilato para escuchar este veredicto. Así es que se reunió todo este Sanedrín, llevaron a Jesús ante, dice la Biblia, su concilio, el concilio de ellos. Verso 66. Y Marcos nos cuenta otros detalles importantes que necesitamos leer. Vamos a ir hasta ahí. Marcos 14, del 55 al 59. Donde dice que los principales sacerdotes, estoy leyendo en Marcos 14, del 55 al 59. Que los principales sacerdotes y todo el concilio
procuraban obtener algún testimonio, y se procuraban, para dar muerte a Jesús, pero no lo hallaban. Esto estaba ocurriendo detrás de las escenas, porque muchos daban falso testimonio contra él, pero sus testimonios se contradecían, los testimonios de la gente que ellos habían buscado para inculpar a Jesús. Algunos levantándose daban falso testimonio contra él diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo destruiré este templo hecho por manos y en 3 días edificaré otro no hecho por manos. Y ni siquiera en esto coincidía el testimonio de ellos. Entonces, como los testigos que ellos habían buscado no fueron de verdadera ayuda, ahora intentan conseguir una confesión de la boca de Jesús. Ahora intentan sacar algo de su boca que le condene ante las autoridades romanas. Algo con lo que ellos lo puedan matar. Algo que también era ilegal, ya que ningún acusado podía ser forzado a incriminarse él mismo. De hecho, para eso estaban los testigos que ellos intentaron buscar. Incluso, esta parte que leemos, en la cual Lucas nos dice que a Cristo le preguntan: dinos, ¿tú eres el Cristo? Mateo nos cuenta que el sumo sacerdote le puso bajo juramento para que él dijera estas palabras, porque Jesús no abría su boca. Las palabras parecidas son: conjurándole por el Dios viviente, le ordenó que dijera si él era el Cristo. Ahora, mire usted los versos 67 y 68 para que vea cómo respondió el maestro. Dice 67. Y ya tenemos el background de que ha sido empujado a hacerlo. Si tú eres el Cristo, dínoslo. Pero él les dijo: si se los digo, ¿qué cosa? No creerán. Y si les pregunto, no responderán. Jesús, en otras palabras, les estaba diciendo: no importa lo que yo diga, ustedes no me van a creer. Ya ha pasado varias veces. Y si yo les pregunto, para que mediante este método que suelo usar, preguntas y respuestas, ustedes mismos me respondan, ustedes tampoco me van a responder, porque en varias ocasiones yo les he preguntado alguna cosa y ustedes me han dado la vuelta. No me van a responder. Ustedes ya tienen su criterio, ustedes ya tienen su pensamiento. Y no sé si como en aquella época, en estos días, usted también se ha encontrado con este tipo de personas. Que digan lo que le diga, ellos te las batean todas. Digan lo que le diga, siempre tienen una actitud, siempre tienen un criterio firme, aunque errado. Disfrazado de piedad, pero lleno de maldad. Incluso tristemente a veces entre los creyentes también. Nosotros necesitamos tener una actitud enseñable, cada uno de nosotros. Necesitamos tener un corazón dispuesto para aprender, abierto para crecer, para ser corregido. Hacer lo contrario solo nos llevará por nuestro camino obstinado, por nuestro pensamiento obstinado, por las ideas preconcebidas que ya tenemos. Entonces Jesús no solo les dice: no hago nada con hablar con ustedes, porque ustedes no me van a atender. Jesús ahora les dice algo con lo que le responde su pregunta. Verso 69. Jesús les dice, miren ustedes su Biblia, Lucas 22:69. Pero ahora en adelante, el Hijo del Hombre, ¿qué cosa? Estará sentado a la diestra del poder de Dios. Y ellos conocían suficientemente las escrituras del Antiguo Testamento como para saber que Jesús aquí había citado el Salmo 110. Es más, los otros evangelios añaden que Jesús también dijo: y verán al Hijo del Hombre regresar en las nubes, citando a Daniel. Ellos conocían estas cosas. Ellos conocían que el Salmo 110, David había dicho: dice el Señor a mi Señor,
siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El mismo David había reconocido a Cristo Señor y estaba diciendo que llegaría el día, después de lo que en la cruz iba a pasar, de que el Padre le diría al Hijo: siéntate y observa cómo pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. Y Jesús con estas palabras les está queriendo decir a ellos: hoy estoy delante de ustedes como un acusado, pero va a llegar el día que ustedes van a comparecer delante de mí. Porque yo soy el Hijo del Hombre. Aquel del que Daniel habló vendría en las nubes. Y la próxima vez que nos veamos, quizás les estaba diciendo Jesús, la condición no será la misma. Ustedes estarán temblando de espanto porque tendrán enfrente al juez del mundo. Tendrán enfrente al soberano de la tierra. Y escucha, ese día habrán perdido toda oportunidad para siempre de haberme reconocido como su Señor. Ese día solo queda juicio. Ese día solo queda la ira de Dios. Ese día solo queda justo o injusto. Justo por la obra de Cristo, injusto por hacerte mi enemigo. Entonces, Jesús ha roto su silencio, pero no para defenderse. Jesús ha roto su silencio para decir lo que hablábamos la semana anterior. Yo soy el Mesías. Yo soy ese profeta que estará sentado al lado del Padre. Yo soy aquel que los mismos profetas han anunciado por los siglos de los siglos. Yo soy ese que habría de venir para establecer mi reino en la tierra. Yo soy el unigénito Hijo de Dios. Ahora, mire usted la escritura. Verso 70. ¿Cómo respondieron ellos ante estas palabras que Jesús les había dicho? ¿Cómo respondieron ellos? Mi versión. Espera, Jesús. Repite eso. ¿Tú eres el Hijo de Dios? Entonces tú eres el Hijo de Dios. Y ustedes dicen que yo soy, está siendo dicho de manera afirmativa. De tal manera que Jesús les estaba diciendo: sí, ustedes lo están diciendo. Entonces, verso 71, Dios dijeron: no necesitamos oír más, es suficiente para que te condenemos en este mismo momento. Miren cómo Marcos nos cuenta que ellos respondieron. Vamos a regresar, después venimos aquí a Lucas otra vez. Marcos 14 otra vez, no dejen Lucas, no lo desmarquen. Marcos 14, 61 a 65. Quiero que tomemos de varios evangelios porque lo que Marcos está diciendo acá nos ayuda a comprender otras muchas cosas acá. 14, 61 al 65. Jesús se quedó callado y nada respondía. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios bendito? Jesús le contestó: yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Mire 63. Entonces el sumo sacerdote, ¿qué hizo? Rasgó su ropa y dijo: ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos lo condenaron diciendo que era digno de muerte. Miren qué triste. Algunos comenzaron a escupir a Jesús, le cubrían el rostro, le daban puñetazos y le decían: profetiza. También los guardias lo recibieron a bofetadas. Y en verdad todo esto era una farsa, porque ellos tenían decidido lo que iban a hacer. Tenían sus testigos que no les funcionaron mucho. Ahora estaban buscando cómo incriminar a Jesús. Ellos estaban decididos: te vamos a matar. Es más, estaban apurados en hacerlo.
Por esto los maltratos que leímos en Lucas, regresando a Lucas, del 63 al 65. Por eso las preguntas acerca de si él era el Cristo para que se incriminara. Por eso las mentiras que le dicen a Pilato y que leeremos en unos minutos, para que Pilato le condenara. Por eso el rechazo de su liberación escogiendo a Barrabás. Ellos tenían un veredicto. Ellos harían lo que fuera porque ese veredicto se llevara a cabo. Y esta gente, en vez de llenarse de terror y caer arrodillado a los pies de Jesús pidiendo perdón por sus pecados, hicieron todo lo contrario. ¿Qué hicieron? Se sintieron realizados porque habían logrado lo que querían. Habían escuchado esa confesión que convencería al resto del concilio para que dijeran: esta blasfemado. En vez de llenarse de terror ante la declaración que Jesús había dicho, ante una vez más que Jesús les había dicho: un día ustedes van a estar enfrente de mí como mis enemigos, ellos más bien dijeron: estamos consolados porque logramos lo que queríamos, logramos nuestro objetivo. Y esta es la razón por la que nosotros necesitamos tomar cuidado con esa obsesión que a veces nos da porque se hagan nuestros deseos a toda costa, sin evaluar, sin mirar. Y yo no sé si puedes percibir en toda esta escena cuánto odio se derramó sobre Cristo en aquel juicio. Cuánto odio. Ellos sacaron todo lo que habían tenido acumulado y no habían podido dar a Cristo en los años que Cristo les había estado hablando a la cara. Pero este odio mostrado aquí solo está revelando la condición de pecado del corazón de cada hombre. Y aquellos que nosotros quizás estamos condenando hoy y le estamos viendo muy distante de nosotros por haber matado a Jesús directamente, ellos no están muy lejos de lo que éramos nosotros antes de haber sido salvados por Él. Por eso cantábamos: cuán grande abismo entre nosotros, pero tu cruz lo quitó. Dios era tu rival antes de conocer a Jesús. Tú querías vivir para tu gloria, tú querías hacer tu propia voluntad, tú querías reinar sobre ti y que Dios no reinara sobre ti. Y es más, sospecho que aún hoy algunas de estas luchas pugnan en nuestro interior aún cuando hemos sido salvados. Y tristemente hay muchas personas que tienen a Dios como su enemigo y profesan ser de Dios, como en esta historia. Porque ellos eran los religiosos de la época. Ellos eran los que venían, como nosotros, cada domingo aquí, por ilustrarlo. Porque el asunto no es que tú digas con tu boca que tú eres cristiano. El asunto no es que tú te identifiques con determinado grupo. El verdadero cristiano está buscando la gloria de Dios y no su propia gloria. El que verdaderamente ha sido rescatado por Él, aún en sus luchas, aún en su fallo, anhela desde el fondo de su corazón obedecer este mandato de Jesús. El que verdaderamente ha sido salvado por Él no quiere vivir conforme a su propia voluntad. Está luchando y está viendo cómo Dios, esto que estoy haciendo, trae gloria a tu nombre. Cómo esto que estoy dejando de hacer lo mancha. No puedes vivir para ti y decir que eres cristiano. No compagina. Cristiano tiene un dueño, un Señor, y por ese vive. Amén. Por otra parte, cuán grande el amor de Dios que Jesús en ese día estaba recibiendo en nuestro lugar
el dolor y la vergüenza, la humillación que nosotros merecíamos por nuestro pecado. Ella estaba callada. Él tuvo que ser humillado de la forma más vergonzosa, como el peor de los criminales, en un tribunal corrupto, para que nosotros los creyentes pudiéramos ser tratados como hijos en la presencia de Dios. Tuvo que pasar por ahí Jesús. Tuvo que ser tratado como nosotros merecíamos ser tratados. Y cuando usted mira para atrás y usted ve, usted valora, usted atesora la grande obra que Jesús hace, todo lo demás pierde sentido. Aunque te parezca lejano, todos nos sentamos en ese Sanedrín que le juzgó y le condenó. La materia del corazón es la misma. Aunque le veamos sádicos, aunque le veamos abusadores, aunque le veamos... Y todos tendremos que comparecer ante Él como juez. La diferencia la hará un corazón arrepentido que reconoce: solo tu justicia me puede absolver, solo es que tú te mantuviste callado allí. Y sea quien sea, si no vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, tú estás en ese mismo grupo de ese concilio. Tú estás del mismo bando de los que estaban escupiendo a Jesús en el rostro. Mejor escoger estar en el grupo de aquellos que han venido humillados a sus pies, en arrepentimiento, reconociéndole a Él como Rey de Reyes y Señor de Señores. Solo hay dos bandos, no hay más. Así es que aquellos que le juzgan, aquellos que son sus enemigos, sus rivales, sepan que un día estarán ante Él, enfrentándole como juez. La otra lección que te comparto de este juicio tan injusto es que el justo fue castigado y el pecador liberado. Hasta ahora vimos este juicio religioso que se le había hecho a Jesús. Pero ahora hablaremos un poco de este otro juicio civil que le hicieron. Allá fueron a donde estaba Pilato, porque ellos necesitaban matar a Jesús. Escuchen esto. Temprano, para luego guardar su sábado, que comenzaba en la tarde. Miren esto. Bien religioso, bien fariseo. Muy cuidadoso con guardar hasta el más mínimo detalle en lo referente al día de reposo. Pero por otra parte, matando a un hombre inocente. Y es que los legalistas suelen dar prioridad a las cosas de menor importancia y al mismo tiempo dejan de lado lo que verdaderamente importa. Incluso lo justifican piadosamente. Ahora bien, Jesús había sido condenado por este tribunal religioso judío por blasfemia, pero este cargo no es mencionado mientras comienza este capítulo 23, cuando ellos traen a Jesús ante Pilato. Ellos no mencionaron su blasfemia o su supuesta blasfemia. Ellos comenzaron a acusar a Jesús de tres cosas. Míralas usted ahí en el verso 2. Míralas usted en su Biblia. Comenzaron a acusar a Jesús diciendo: hemos hallado. ¿Qué cosa? Primero, ¿qué decían ellos que hacía Jesús? Y lo decían mintiendo. ¿Qué decían? Él pervierte la nación. En otras palabras, están presentando a Jesús como un peligro para los romanos. Están presentando a Jesús como un sedicioso, como un revolucionario. Alguien que en cualquier momento les puede quitar el poder. Es lo primero que le dicen a Pilato para que Pilato lo condene. El tipo te va a tumbar a ti de allí, en cualquier momento te da una revuelta y se queda aquí con el reino y implanta un reino.
¿Qué es lo otro que dicen de Jesús? Ellos mintiendo. Prohíbe a sus seguidores que le paguen tributo al César. Ustedes recuerdan, hace unos domingos atrás hablamos. Y ellos estaban mintiendo porque Jesús había hecho todo lo contrario. Jesús les había dicho: den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En otras palabras, Jesús estaba diciendo: cumplan con sus obligaciones como ciudadanos. Pero ahora ellos lo están tergiversando, mintiendo para hacer caer a Jesús. Y le tocan a Pilato un tema que si nos lo tocan a cada uno de nosotros también chillamos. Mira, el dinero. Le impide a los suyos que contribuyan. Y lo otro que les dice es, ¿qué más dice? Él dice ser un rey. De tal manera que puede llegar a Judea y reclamar el trono de David para establecer su gobierno. Jesús fue presentado como un atentado contra la paz. Jesús fue presentado como un atentado contra la economía. Jesús fue presentado como alguien que iba en contra del gobierno, tan solo con un objetivo: queremos matarle. Y es que los enemigos de la cruz usarán las maneras más torcidas para condenar a sus hijos. Lo hicieron con Jesús, lo harán con nosotros. Y saben, en este juicio se violaron todas las normas de justicia por las que se regían los judíos en aquellos días. Cuando estuve leyendo sobre esto, tuve que apuntar algunas literalmente y las quiero leer para ustedes. Miren, los procedimientos que se llevaron a casa de la suma sacerdotes, no en el templo, fueron ilegales. Debían hacerse en el templo. Jesús fue juzgado sin una defensa. Totalmente ilegal. Jesús fue acusado de blasfemia sin blasfemar realmente en el sentido técnico de la palabra, mediante la pronunciación del nombre divino. El veredicto llegó en espacio de un día cuando se requerían 2 días para dar una pena capital. Jesús fue juzgado en un día de fiesta. Cualquier testimonio que fuera contradictorio anulaba las pruebas. Y había contradicciones, leímos en los testimonios. Un pronunciamiento de culpabilidad por parte del sumo sacerdote era contrario al orden que tenían en el concilio. Tenía que salir de alguien de abajo que propusiera: este es culpable. Y él mismo estaba diciendo enfrente: él es culpable, ¿no lo ven? Había una manipulación con tal de hacerle daño. El concilio no tenía autoridad para matar a nadie. E inventaron todas estas acusaciones que acabamos de leer. Entonces, miren qué interesante, Pilato conversa con él y rápidamente se percata de su inocencia. Este hombre no ha hecho nada. Verso 4 del capítulo 23. Pilato sale a donde está ellos después de conversar con Jesús y le dice a los principales sacerdotes: miren usted, no encuentro delito en este hombre. ¿Y ellos qué hacían? Insistían. Y amado, si esto lo hicieron con Jesús, ¿por qué crees que será diferente contigo? Y esto es todo lo contrario a la idea que vende el falso evangelio de todo va a estar bien, no vas a tener problemas, ven a Cristo y tu vida va a mejorar. Yo quiero decirte que si vienes a Cristo es posible que se ponga peor la cosa. Pero valdrá la pena porque habrá sido librado del infierno. Pero valdrá la pena porque habrá sido salvado por Dios. Estate preparado para sufrir por la causa del nombre de Cristo. Y cuando estés un poquitico cómodo, espérate en cualquier momento el mamellazo, como decimos nosotros. No somos más que nuestro maestro. Y ese fue su camino.
Entonces Pilato, al final del verso 6, encuentra una manera de librarse de Jesús, de librarse de tener que tomar esta decisión. Lo envía a Herodes, que tenía jurisdicción sobre él. Y nos dice, verso 8, este se alegró en gran manera, porque hacía tiempo que quería ver a Jesús. Ahora, ¿cuál era su interés en ver a Jesús? Verso 8. Él quería ver a Jesús hacer alguna señal. Y Jesús ahí, mira, ni abrió la boca, ni pío dijo. Nada. Nada. Y este Herodes, después de juzgarle extensamente, comenzó a burlarse junto con los suyos, a tratarle con desprecio y lo envió de vuelta a Pilato. Pero esta actitud de silencio de Jesús, y aun cuando ha hablado de no querer defenderse, es resaltada en toda la narración, en todo el juicio que hemos estado leyendo. Jesús no se defendió de ninguna acusación. Y Isaías había hablado de esto. Ustedes tienen que haberlo escuchado varias veces. Isaías 53:7, hablando del Mesías, muchos años antes, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que he llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Esto había sido dicho de Cristo años antes por un profeta llamado Isaías. Entonces Pilato los vuelve a convocar. Verso 13. Y les dice una vez más. Miren aquí el énfasis que Lucas quiere dar. Este hombre es inocente. Herodes también lo confirmó, por eso me lo mandó para acá. Él no ha hecho nada. Miren, los voy a castigar, los voy a soltar. Pero a ellos no les valía. Ellos querían su muerte. Entonces, Pilato acude a otro recurso con tal de salvar a Jesús. Tenían la costumbre de soltar a un preso en las fiestas y les dijo: miren, aquí está Barrabás, acusado de sedición, o sea, levantamiento, de homicidio. Juan añade que era ladrón. Y Pilato les está poniendo en contraste a lo peor de lo peor, como diciendo, a ver si entran en sí. Les muestra a Barrabás y le dice, si yo les muestro a Barrabás, ellos me van a decir, pues suelta a Jesús. Pero ellos estaban tan empecinados que dijeron, no, suelta a Barrabás, el verdadero culpable. Y le dicen, crucifícalo. Y si había alguien que verdaderamente representaba un peligro para Roma, era Barrabás y no Jesús. El contraste era muy grande. Barrabás, homicida, ¿qué hacía? Quitaba la vida. Jesús, el autor de la salvación, ¿a qué había venido? A dar vida. Era muy grande el contraste. Y aún así, ellos estaban poniendo a Jesús a un lado. Y quedó muy claro, Lucas lo dejó muy claro. Lo leamos en la Biblia nosotros muy claro. Jesús era inocente y Barrabás era culpable. Por eso, ese día, Jesús dio su vida literalmente por Barrabás. Y escuchen, no quiero que sonar hereje, no estoy diciendo que ese día Jesús salvó a Barrabás. Estoy diciendo que literalmente Jesús tomó su lugar en la cruz para que él se fuera. Dicen algunos comentaristas incluso que esa cruz que faltaba, que ya estaba preparada, podía ser para Barrabás, quien ya estaba siendo procesado porque ya había estado preso, ya había sido juzgado. Pero literalmente Jesús tomó el lugar de Barrabás. Literalmente. Espiritualmente él necesitaría arrepentirse y creer para poder ser salvo.
Pero en esta historia, en este suceso que ocurrió aquí, el Padre providencialmente nos dejó la mejor ilustración del Evangelio. Nos dejó la mejor ilustración del justo muriendo por el injusto. No hay una cabeza con lógica que diga, suelta a Barrabás y mata a Cristo. Porque esto es el Evangelio. Dios escoge al que parece ser el peor de los pecadores, Barrabás. Y escuchen, no para excusar a los demás y los demás se sientan, yo no soy tan pecador como él. No. Dios lo hace con el objetivo de incluir a todos como redimibles. Y ese es uno de los aspectos más ofensivos del Evangelio. Ese es uno de los aspectos más ofensivos de la gracia. En la cruz todos quedamos al mismo nivel. El pecador más grande, el que se ha pasado la vida entera de traje, sentado en una iglesia. Todos al mismo nivel. Barrabás. Ahora, y me quedan literalmente 3 minutos. Imagínate que estás aquí y has cometido verdaderamente un delito muy grave. Tú lo has cometido, tú estás aquí. Todo lo contrario a lo que pasaba al inicio, cuando comenzamos. Vienen, te esposan, te llevan, te condenan. Ahí estás esperando morir tu vida en prisión. Y un buen día te sueltan porque alguien ha venido a pagar por ti para que vayas a casa y quedes en libertad. Aquel a quien juzgaron los hombres es el juez de todos los hombres. Aquel a quien condenaron los hombres los va a condenar a ellos eternamente. Y la apostasía de Israel había llegado aquí a su fin. Y saben, aunque ellos creyeron en aquel momento haber acabado con Jesús, la última visión que el mundo tendrá de Cristo no será la cruz. La última visión que el mundo tendrá de Cristo será de Jesús regresando en gloria para juzgar a los malvados, llevar a los suyos con él y consumar su reino para siempre. Amén. En el tribunal de Dios, nadie en su propio derecho va a obtener un veredicto de no culpabilidad. Nadie en su propio derecho. Confía y descansa enteramente en ese justo que murió por los injustos. Y la Biblia dice, si tú te arrepientes y crees en esa obra que Él hizo, recibirás perdón de tus pecados, recibirás la salvación gratuitamente por la fe, solamente por confiar en Él. Y voy a tirar ahora 100 millas en el 9º inning. Si tú te miras al espejo, a quien vas a ver allí es a Barrabás, si no tienes a Dios. Usted le ve muy malo, usted le ve muy lejos, pero ese es usted sin Cristo, enemigo de Él, listo para ser sacrificado. Si no le tiene, clama porque te salve. Si no le tienes, dile, sálvame. He reconocido tu grandeza. He reconocido que yo soy ese pecador que estaba allí, que tú tomaste su lugar. He reconocido que eres un Dios tan santo y yo tan pecador toda mi vida. Necesito que me salve. Me arrepiento. Creo que la obra que Él ha hecho y es suficiente para hacerme justo a mí por su justicia, no por ningún mérito mío. Creo que para pararme delante de ti necesito que Cristo antes se pare. Si ya tú le tienes, valora cuánto a ti te ha sido perdonado. Valora que tú fuiste ese día, aquel día,
ese Barrabás. Pero Cristo ha tomado tu lugar. Él puede ser llamado un hijo de Dios. Amados, el Salvador, siendo inocente, fue interrogado, despreciado y condenado, mas no se defendió. ¿Sabe por qué Jesús no se defendió de las acusaciones que se hicieron contra él? Jesús no abrió su boca para defenderse a pesar de su inocencia, porque en la cruz representaría a muchos que no eran inocentes. Jesús tenía que ser condenado en el tribunal de los hombres para que nosotros fuéramos absueltos en el tribunal de Dios. Jesús estuvo en silencio durante todo ese juicio, por ti y por mí. Aceptemos su don de gracia.